nuestra Biblia, amados hermanos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo número 10. Hebreos 10. Hebreos 10, desde los versículos 15 al 39. Hebreos 10, 15 al 39. No es cierto, no estoy leyendo bien. Es Hebreos 10, 35 al 39. ¿Qué pasó con la pantalla? Están trabajando ahí. Los metí en problemas, ¿verdad? Con lo de la película. Bueno, entonces vamos a nuestra Biblia, todos por favor, en lo que nuestros queridos hermanos, tremendos trabajadores, les damos tantas gracias por su servicio al Señor y a la iglesia. Dios les bendiga. Pero vamos a nuestras Biblias, ya de papel, que es lo mejor, siempre yo lo recomiendo, pero tu dispositivo digital también. Hebreos 10, 35 al 39. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Tiene hambre de Dios, de su palabra? Sí, algunos están esperando, estoy aquí checando sus ojitos, están esperando que aparezca en pantalla. Pues parece ser que no va a aparecer en un rato. Entonces yo le animo que si no trae Biblia, escuche muy bien el texto. Es muy importante esta introducción. No pierdan pues vuestra confianza. Qué linda instrucción del Señor, ¿no le parece? Ya con eso nos daríamos por servidos en este domingo. Si creyéramos que Dios nos está diciendo, no pierdas tu confianza, y le creyéramos al Señor y el Espíritu Santo y la palabra hicieran ¡pum!, un golpe poderoso en lo profundo de nuestro ser, pues ya yo les diría, vamos a orar y nos despedíamos. No pierdan pues su confianza. ¿Qué no debemos perder, mis hermanos? ¿Qué no debemos perder los hijos y las hijas de Dios? La confianza. No pierdan pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Pues ya, gloria a Dios. Y además hay una recompensa, un premio divino por no perder esa confianza. Versículo 36. Porque os es necesaria la paciencia. Y ahí es donde muchos llegan a claudicar, se cansan, se fatigan, etcétera. Es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, miren qué hermosa es esta palabra. ¿Cuál es el llamado? Hacer la voluntad de Dios. Obtengan la promesa. ¿Cuántos están en espera de promesas del Señor? De más gracia, más favor que lo que Él ha prometido. ¿Sí estamos esperando eso, mis hermanos? Bueno, pues el Señor dice, ten confianza, la promesa llegará. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 38. Mas el justo, por su fe o por la fe, vivirá o vivirá por fe. El justo vivirá por fe. Y si retrocede, no, nosotros no vamos a retroceder, ¿verdad, mis hermanos? Y si retrocede, ¿cómo reacciona el Señor? No agradará a mi alma. Pero qué lindo, el escritor de Hebreos alienta a la iglesia y dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Cuántos tenemos fe en esta mañana en el Señor, en su palabra, en su persona, en su carácter, en sus promesas? Los que tienen fe para preservación del alma. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Ella es viva, es eficaz, no volverá vacía. Tú harás aquello para lo cual tú le envías. Tú levantarás, renovarás, restaurarás, corregirás, confrontarás, nos vas a consolar, por supuesto. Dios, Espíritu Santo, asístenos con tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor. Y en lo personal, solicito de tu gracia, amado Dios. Amén y amén. Le tengo un especial cariño a esta porción de la Escritura, porque recién convertido su servidor, habiendo dado gracias a la institución en la cual había yo laborado por algún tiempo, y tomando la decisión de dejar el trabajo,
entra una llamada de un ex compañero que hacía años yo no veía, ex compañero de escuela, estudiantes en su momento en la universidad. Yo no sabía que este muchacho, joven, los dos en aquel tiempo, se había convertido a Cristo o ya era creyente, no lo sé. Pero de alguna manera él me localiza, no había celulares en aquel tiempo, el asunto de los correos electrónicos apenas comenzaba. No sé cómo dio conmigo, no sé cómo se enteró de que Dios había tenido misericordia de su servidor y me había salvado y era creyente en Cristo Jesús y tenía pocas semanas, meses a lo sumo de esa condición de haber nacido de nuevo en los caminos del Señor. Y entra la llamada de mi amigo y me cita este texto. Y me dice lo siguiente: Gabriel, me he enterado de esto, vivo en tal ciudad, estoy trabajando acá, supe que el Señor tocó tu vida y me gozo con eso, etcétera. Ya un vocabulario de un creyente. Y quiero leerte este texto. Y me lee este pasaje que acabamos de leer. No pierdas tu confianza. La confianza en Dios tiene galardón. Sé paciente. Haz la voluntad de Dios, así obtendrás su promesa. Y el versículo 38 me pegó, me impactó. Porque el justo por la fe vive. El justo por su fe vivirá. Tuve que tomar la decisión de dejar mi trabajo en ese tiempo. En él tenía aspiración y expectativas puestas, propuestas pues muy buenas para su servidor por las cosas que había tratado de alcanzar y de construir en mi juventud, un posible doctorado en algún país del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, se me hizo un planteamiento: puedes seguir creciendo en esta organización, puedes seguir avanzando en tus aspiraciones profesionales y de vida, siempre y cuando deja a esos cristianos. Porque le estoy diciendo una época en la cual, y le va a sonar quizás asombroso a algunos, que hace 3, 4 décadas atrás, en el Valle de Toluca, no había muchos creyentes. Y era mal visto socialmente si tú negabas tu fe popular y abrazabas el Evangelio. Y entonces, en ese contexto de cómo se percibía el cristianismo en aquel tiempo, muchos de los presentes no entienden lo que estoy hablando, pero nos tocó cierta clase de persecución a algunos que nos convertimos en aquellas décadas. Y entonces me propusieron todo esto a cambio de una sola cosita pequeñita, chiquita. Deja de reunirte, de asociarte con esos, así despectivamente, cristianos. Tuve que tomar una decisión. Y la decisión fue: decido seguir a Cristo con esos cristianos. Las decisiones más importantes, mis hermanos, que han marcado mi vida, y estoy seguro que también la suya, han sido decisiones de fe, hechas por fe, sin saber lo que el futuro depara, pero confiando en que nuestro futuro está en las manos de Dios. Y tomé una firme decisión. La pregunta es: ¿fue buena decisión? No, no fue buena decisión. Fue excelente y la mejor decisión. Porque seguir a Cristo, mis hermanos, siempre será lo mejor. Siempre. Eventualmente puede haber costos, sacrificios, ¿sí? La Biblia no lo niega. Pero siempre la retribución de nuestro Dios misericordioso, retribución por amor y por gracia, siempre llega. Y aquí estamos, mis hermanos, de pie. Iba yo a imaginarme que un día iba a estar delante de gente tan inteligente, preparada, trabajadora, de excelencia, las damitas muy guapas, los caballeros con las 3 Fs. Jamás me iba a imaginar eso. Jamás. Pero Dios honra al que le honra. Y en ese tiempo tomé esa decisión de fe, simple y sencillamente confiando en la fidelidad y el carácter de Dios. Un constructor de automóviles, el primero que fabricó automóviles en serie de la marca Ford, quien no conoce esa marca, Ford, Henry Ford, decía: si crees que puedes,
O si crees que no puedes, en ambos casos tienes razón. Pero él apelaba obviamente a la capacidad humana que el ser humano tiene de creer o no creer y el poder que de ello emana. Sin embargo, esta clase de poder en el creer o el poder que emana de creer, lo cual obviamente nos enfoca, activa intereses, energía, solución de conflicto, levantarte temprano, trabajar diligentemente, porque tienes fe en que puedes lograr algo. Finalmente esa fe humana tiene un límite y nunca va a alcanzar lo imposible, obviamente. Ahora con el tema de las Olimpiadas vi la entrevista a una señorita deportista que le preguntaban, bueno, ¿cuál es tu clave para ganar esas medallas de oro? Y me llamó la atención su respuesta y dijo, bueno, mi clave es que cuando yo voy a arrancar, estoy en posición, es una corredora, dice, yo me visualizo llegando a la meta en primer lugar. Yo me visualizo mentalmente corriendo todos los metros y viendo cómo rebaso a las demás competidoras. Y yo tengo fe en que voy a ganar. Esa es la clave. Pero me quedé pensando, pero todas hacen lo mismo. Todas las competidoras y competidores hacen este ejercicio y solo uno gana. Por lo tanto, entonces, es muy falible una fe de este tipo. La fe humana. Pero la fe de la cual estamos hablando en estos domingos, mis hermanos, es la fe bíblica, es la fe de la palabra, es la fe en Dios, es la fe que Dios nos imparte y es la fe que Dios espera de nosotros, es la fe que nos mantiene en vital relación con Él, en sus propósitos y en sus promesas. De esa clase de fe estamos hablando en este domingo, así es que vamos a seguir con la serie Ya no pienses tanto. Mejor ten fe. Ya no nos atormentemos, mejor tengamos fe. Y es que muchas veces, aceptémoslo, o bueno, quizás hablo solo por mí, muchas veces en lugar de creer en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, sabedores que Dios tiene control, que está obrando propósitos superiores, que tiene cuidado de nosotros, en lugar de eso nos afligimos, nos preocupamos o nos cansamos y claudicamos. Y mientras estas consideraciones tenía yo en mis recientes días pasados, semanas, venía de vez en vez, pero muy firme, la palabra, como si el Espíritu Santo me estuviera diciendo, no se te olvide, Gabriel, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Hoy vamos a hablar, mis hermanos, entonces, 3 asuntos acerca de la fe. Número 1, la importancia de la fe. Segundo, cómo describe este pasaje y particularmente Hebreos 11 a la fe descrita. Y número 3, la fe aplicada. Importancia de la fe. Pues es tan importante la fe para Dios y para nosotros que la vida cristiana, toda ella de principio a fin, es un camino de fe. Inicia por fe. Efesios capítulo 2, versículo 8. La vida en Cristo comienza por fe. Efesios 2, 8. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La salvación viene por gracia, pero por medio de la fe. Inicia pues la vida cristiana con la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Pero inicia la vida cristiana en Cristo pues por fe, pero se vive por fe. En Romanos 1:17, si podemos buscar la nueva versión internacional, por favor, Cris, ahí nos deja ver algo muy bien, pienso yo. Puede ser una traducción mucho más comprensible. Dice Romanos 1:17 en la nueva versión internacional: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. La vida cristiana de principio a fin es una vida de fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Pero al terminar nuestra vida,
Cuando Dios decida llevarnos delante de Él a su presencia, nos recoja pues aquí, de esta vida terrenal, o venga por su iglesia en aquel momento especial que esperamos los creyentes. Dice 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7, reporta Pablo al término de sus días: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dígalo en voz alta conmigo, al terminar la vida, debo haber guardado la fe. La vida del creyente es una vida de fe. Podemos ver también la importancia de la fe por los efectos de su contraparte, lo opuesto de la fe, la incredulidad. Veamos Juan capítulo 3, 18 y 19. Juan 3, 18. El que en él cree, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué hace la incredulidad? Condena. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 36. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pudiera ser, mis hermanos, entonces, que el peor de los pecados es la incredulidad. Porque el que decide mantenerse en su incredulidad, la ira de Dios está sobre él. Está en estado de condenación. Por eso dile al que está a tu lado: ayúdame, participa por favor conmigo, para que, a ver, cuánto, levante la mano el que ya se me durmió. Eso, para estar todos atentos. Dile al que está a tu lado: gracias a Dios. Dile, gracias a Dios. Has creído, ya no eres condenado. La gracia de Dios ha obrado en tu vida. Entonces, es tan importante la fe, darnos cuenta de ello, viendo lo terrible que es su contraparte, la incredulidad. Y en Hebreos 3:19, el autor de este hermoso libro dice: y vemos, refiriéndose a toda una nación de millones, y vemos que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de algo muy específico. ¿Qué cosa? La incredulidad. Entonces, el enemigo a vencer en estos días, ¿qué es, mis hermanos? La incredulidad. Pero la fe guía la vida de nosotros. La fe guía la vida del creyente. 2 de Corintios 5:7. 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir, yo entiendo a partir de este versículo y otros más, que las realidades de Dios, aunque mis sentidos no la perciben, son más grandes que mis realidades sensoriales. ¿Me expliqué con esto? Las realidades de Dios son más grandes, mis hermanos, aunque por los ojos físicos no las vemos. Por eso dice el apóstol: es mejor andar por fe que por vista. Así es que entendemos por estas declaraciones de la palabra del Señor que hay una lucha por tu creer y por mi creer. Hay una batalla por nuestra fe que inició desde Génesis, desde que Satanás puso incredulidad en el corazón de los primeros hombres para rebelarse a Dios. Y por eso la Biblia nos da tanto consejo y tanto aliento y tanto ánimo para no dejar de tener fe. Le pasó a un discípulo de Cristo que caminó con él al menos 3 años. Vio su gloria, sus enseñanzas, todo su carácter, sus milagros. Y cuando los discípulos le dicen: ha resucitado, él dijo: yo hasta no ver, voy a creer. Y Jesús se le aparece a este discípulo. Y en Juan 20:27, luego dijo a Tomás, estas son palabras de Jesucristo, luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo en sus llagas y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, en sus heridas. ¿Y cuál es la instrucción del Señor para este varón? No seas incrédulo, sino creyente.
Entonces la vida cristiana, la vida del creyente de pie a pa es una vida de fe. La importancia de la fe. Pero en segundo lugar, regresemos todos por favor a Hebreos capítulo 11 y a partir del 1 vamos a ver cómo el autor de Hebreos describe la fe. La fe descrita. Hebreos 11. Y si has leído esta maravillosa y hermosa carta de los Hebreos, sabrás que el capítulo 11 está calificado así como la gran galería de los hombres de fe. Una serie de cuadros, de pinturas, figuradamente hablando, de lo que es la fe, a través de cómo la expresaron estos hombres y algunas también, por supuesto, mujeres de fe. Una galería de cristianos. Algunos le llaman el salón de la fama de la fe. ¿A cuánto les gusta ir a los museos, por cierto? ¿Cuántos disfrutan? A mí me encantan los museos. Es una cosa maravillosa. Fui allá al museo de las momias de Guanajuato y me encontré algunas familiares. No es cierto, no es cierto. A mí me gusta mucho, a mi esposa no le gusta tanto. Algunas de mis hijas más o menos. Pero a mí me encanta pasar el tiempo en los museos. Ay, le pasó a un amigo mío, un pastor, Arturo Gloria, ya está en la presencia del Señor. Un día fue con su esposa a un museo. Iba con ella así, él la llevaba del hombro a ella y iban viendo las pinturas, deleitándose en los lindos cuadros de esas hermosas galerías en ese museo. Y avanzaron, ¿verdad?, varios metros caminando, él así, absorto en los cuadros, etcétera. Y de repente le hace algún planteamiento a la esposa, voltea a verla para preguntarle qué te parece este cuadro. ¿Y qué creen que descubrió? Que era otra señora. En cierto momento se le perdió la mujer y se prendió de otra. Y dice, no me llamó la atención que no era mi esposa. Claro, me sorprendió. Lo que me llamó la atención es que la chica estaba muy sonriente, contenta, así, siguiéndome. Tenga cuidado cuando vaya a las galerías. Pero aquí tenemos una galería de la fe. Hay un antecedente de este pasaje, lo hemos leído en nuestro texto original, donde el autor le está diciendo, y perdónenme por favor, regresando a Hebreos 10, 35 al 39, es un exhorto a que no pierdan la fe, que no pierdan la confianza, que permanezcan, que perseveren, que Dios el que llamó es fiel para sostener y para llevar siempre a los derroteros mejores que en Cristo tenemos. Entonces vemos, mis hermanos, que la carta a los Hebreos es un llamado a no claudicar, no claudicar. Vamos a leer otra vez, creo que vale la pena retomarlo. No perdáis pues vuestra confianza, tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Ahí es donde muchos se cansan y dejan de avanzar en la vida en Cristo. Pierden la paciencia. Las pruebas, las dificultades, etcétera, les hacen claudicar. Lamentablemente esto es real, esto ocurre. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa. ¿Y cuántas promesas, mis hermanos? A veces dejamos de recibir de Dios simplemente porque nos faltó paciencia. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará, etcétera, etcétera. Es un llamado entonces la carta de los Hebreos a permanecer, a no rendirnos. Y nos va a dar argumentos toda la carta para entender que claro que vale la pena no dejar de seguir con fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero déjenme aprovechar la ocasión, creo que no era el enfoque de mi mensaje, pero como el próximo domingo también voy a tomar nuevamente la carta a los Hebreos, vale la pena ver cuál era el problema de los Hebreos y qué estaba ministrando el escritor a ese grupo de creyentes. Veamos algunos pasajes. Hebreos 2, leamos por ejemplo del 1 al 3. Vamos a meternos un poquito en las circunstancias particulares que están atravesando los cristianos del siglo I a quienes está dirigido este hermoso documento de carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Vamos a algunos pocos versículos. Del 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos... Entonces hay un riesgo, ¿verdad, mis hermanos? De deslizarse. Versículo 2.
porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, es decir, la ley de Dios, la ley de Moisés, la ley del Sinaí, y conforme a esa palabra dada por Dios, toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y usted lo va a ver en el testimonio bíblico e histórico del pueblo de Israel, que toda desobediencia el Señor la castigó. Toda desobediencia a su palabra. Bueno, usando ese argumento, el escritor de Hebreos ahora enfoca a la iglesia cristiana y dice, versículo 3, bueno, si aquellos a quienes fue dada aquella palabra, cuando desobedecieron, vino disciplina de Dios, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Si descuidamos una salvación tan grande. Entonces, ¿se puede descuidar la salvación? No estoy hablando de perder la salvación, este es otro asunto. Pero la salvación, claro que se puede descuidar. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fíjense, el autor de Hebreos está diciendo, si la ley dada a través de ángeles, criaturas de Dios, a través de Moisés, un hombre, siervo de Dios, fue tan clara, tan poderosa, que cuando se desobedeció esa palabra, recibieron justa retribución, la palabra dada por nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, es mucho mayor, perfecta, trascendente que aquella también lo fue porque era de Dios, pero en la revelación plena y completa del Señor, la palabra dada por Cristo, imposible que se desprecie, imposible que se niegue. No nos podemos dar el lujo de desobedecerla. ¿Por qué? Porque si aquellos recibieron retribución justa por sus desvaríos, más la iglesia lo recibirá. La cual, habiendo sido confirmadamente primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Obviamente está hablando de la enseñanza apostólica. Veamos otro ejemplo de la carta a los Hebreos, de por qué el escritor ha hecho este exhorto, claro, en amor para la iglesia. Hebreos 6, 4 al 6. Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes de este siglo, y recayeron, es imposible, está diciendo el autor de Hebreos, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Esta palabra es muy fuerte, ¿no le parece? Y ha creado, por supuesto, controversia de interpretación. Si te pones los lentes, principalmente los teólogos así lo denominan, ¿verdad? Por el teólogo Calvino, los lentes calvinistas, dice, bueno, esta palabra no se refiere a los creyentes. Estas palabras se refiere a algunos que se congregaban, que nominalmente seguían el cristianismo, pero nunca fueron salvos, y esta palabra se aplica a ellos. Pero es imposible demostrar esto con certeza. Es un buen argumento para sostener la convicción de la que salvación no se puede perder, pero por otro lado, si interpretáramos que este texto tiene que ver con cristianos, entonces está diciendo a cristianos que sí eran salvos, que sí eran hijos de Dios, pero que claudicaron en su fe, que rechazaron la fe original, es decir, la apostasía. La advertencia es durísima, diga conmigo, durísima. Dice, no pueden volver a ser renovados. ¿No le parece impresionante esa declaración? Esa es la exhortación de la carta de los Hebreos. Es una sacudida que le está dando a la iglesia, a los creyentes, para que no claudiquen, para que sigan siendo pacientes, para que perseveren. Este es el contexto, ese es el trasfondo. Y entonces, para animar a esos creyentes desanimados, desilusionados, impacientes, perezosos, indiferentes, frustrados, amargados, a ellos entonces les habla de la fe y los vuelve a la enseñanza básica. La vida cristiana se vive por fe.
Se transita por fe, se anda por fe y se culmina con fe. Mas el justo por la fe vivirá. Entonces en el capítulo número 11, el escritor de Hebreos, como parte de sus argumentos para levantar a la iglesia, para animar a la iglesia, para recuperar a los creyentes, les da la galería de los hombres de la fe. Veamos algunas cosas importantes de Hebreos 11:1, por favor. Y da una definición de fe. No una definición académica, ni mucho menos, sino como él, por testimonios y por el obrar de Dios, trata de integrar en una frase lo que es la fe. Y nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, en primer lugar, la fe es certeza. Es certeza, es una firme seguridad. Es estar seguro, es estar convencido de algo y que lo que espero va a suceder. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, de lo que se espera. ¿Y qué espero? Porque no son meros deseos los que se esperan, no son conjeturas, no son solo buenos deseos, ¿verdad? Porque en el original dice, refiriéndose a esas, dice la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso que no se ve, en el original es una interpretación, una traducción, lo encontré así, me gustó mucho, cosas reales e inmutables. ¿Qué se espera? Cosas reales e inmutables, es decir, las cosas de Dios, que son reales e inmutables. Espero seguro entonces las realidades de Dios que están fundamentadas en ¿qué? Pues en su palabra, que no pueden dejar de cumplirse. Las palabras de Dios no pueden dejar de cumplirse. ¿Por qué? Porque están fundamentadas en el carácter de quien hace las promesas en esa palabra, quien es Dios. Pero versículo 2, la fe dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces la fe produce un buen testimonio. ¿Delante de quién? Delante de Dios, pero de los demás. La fe produce un buen testimonio. ¿Por qué? Porque los antiguos siempre confiaron y esperaron en Dios. Se refiere obviamente a algunos hombres y mujeres del Antiguo Testamento. Por eso dice Hebreos 11:16. Oh, esto es hermoso. Este es hermoso. Una frase vamos a rescatar de Hebreos 11:16. Los antiguos siempre confiaron y esperaron en Dios. Por eso Hebreos 11:16 dice: pero estos anhelaban una mejor. Se refiere a la patria celestial. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ay, me hubiera gustado que la iglesia dijera: gloria a Dios. A pesar de mis imperfecciones y carencias, etcétera, 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 yo puedo decir humildemente que Dios no se avergüenza de mí por mi fe. ¿Cuántos pueden decir: Señor, gracias, porque por mi fe estoy seguro que no te avergüenzas de mí? Mire qué hermoso testimonio. Por eso dice: los antiguos alcanzaron buen testimonio. Regresando a Hebreos 11, ahora 3, 11:3. Recuerde, estamos en el punto de la fe descrita, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así como Dios creó todo con el poder de su palabra, la fe ve las cosas que Dios puede hacer aun cuando éstas no existan. Las cosas que aún no son pueden llegar a ser por el poder de la palabra de Dios, pero por mi fe puesta en esa palabra de Dios. No es la fe en la fe, es la fe en Dios y su palabra. Las cosas, repito, que aún no son, pueden llegar a ser por el poder de la palabra de Dios, tal como el universo fue creado. Las cosas se hicieron por la palabra de Dios, que tomó como materia prima a Dios para crear lo que se ve, lo que no se veía. Versículo 6. La fe descrita. Y sin ella, leámoslo, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. La fe descrita. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Bueno, primero, sin fe es imposible agradar a Dios. Punto. No dice siquiera es difícil agradar a Dios, es imposible. Dice que hay un Dios, la fe, está cierta que Dios es, pero hay algo hermoso que añade, y que Dios recompensa ¿a quiénes? A los que le buscan. Entonces ya está la solución, mis hermanos. ¿Cuántos quieren las recompensas de Dios en esta mañana? Sus misericordias, sus gracias, pues todos, pues estamos acá. Bueno, busquemos a Dios. Busquemos quién es Dios, su carácter, sus promesas, sus demandas, sus instrucciones, su gracia, su amor, su poder, su virtud, su gloria, sus propósitos. Porque Dios recompensa al que así le busca. ¿Se da cuenta por qué el enemigo tanto nos distrae en tantas cosas a la iglesia? Y cómo nos roba mucho tiempo que si nosotros lo disponemos podemos hacerlo para buscar a Dios con intensidad. Porque el enemigo sabe a dónde tirar sus dardos de fuego. Así es que Dios recompensa al que le busca. ¿Qué busca el buscador de Dios? Pues agradarlo, según el versículo. Saber y entender su voluntad, por supuesto. Así es que la fe se describe en estos 4 versículos, pequeñitos, pero riquísimos en contenido. Hebreos 11:1, Hebreos 11:2, 3 y versículo número 6 también. Pero entonces, si estamos diciendo que el autor de Hebreos está utilizando este documento dirigido particularmente a una generación desanimada, desalentada, que está a punto de volver a la vida sin Cristo, y está usando entre sus varios recursos el desarrollo de lo que es la fe, y nos está dando ejemplos de hombres de fe y cómo aplicaron esa fe estos hombres de fe, pues vayamos al último punto de mi mensaje en esta mañana: la fe aplicada. ¿Cómo aplicaron la fe algunos hombres de la Escritura? Y entonces el autor de Hebreos, si usted observa, comienza con los hombres antediluvianos, antes del diluvio. Primero comienza así, con Abel, versículo 4. Leámoslo, por favor, Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó, por esa fe Abel alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por esa fe. O sea que ahorita la fe de Abel sigue hablando. Pues miren, aquí estamos considerándolo. La fe de Abel. ¿Cómo demostró su fe Abel? Interesante, con una ofrenda. A la luz del versículo 6, que ya leímos, pero déjeme leerlo otra vez y se lo ponemos en pantalla. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Dios existe, Dios es, pero que Dios es galardonador de lo que le buscan. A la luz de ese versículo, yo entiendo que Abel estaba ofrendando por fe, pero aquí surge otro elemento de la fe necesario: la obediencia. La fe sin obediencia no es fe. Y aquí Abel está ofrendando a Dios por fe, pero obediencia. ¿De dónde deduzco esto? ¿Qué obedeció Abel para presentar una ofrenda que fue grata delante del Señor? Pues no dice la Escritura que la fe viene por oír la palabra de Dios. ¿Por qué le gustó la ofrenda de Abel y no le gustó la ofrenda de Caín? Si los dos presentaron cosas buenas. Uno era agricultor, pues presentó ofrendas de la agricultura. El otro era ganadero, presentó una ofrenda de lo mejor de los primogénitos al Señor. ¿Por qué agradó la ofrenda de Abel a Dios y no la de Caín? Porque dice la Escritura que la ofrenda fue hecha por fe y por obediencia. ¿Qué obedeció? Pues la palabra de Dios. No lo revela hasta este momento la Escritura, solamente la Biblia nos deja ver
al primer ofrendador de la Biblia, es Abel. ¿Pero qué? ¿Se inventó él el asunto de las ofrendas? Los hombres de aquel tiempo, no es el tema de hoy por supuesto, pero los hombres de aquel tiempo todavía tenían una cualidad impresionante. Oían a Dios. Eso está poderoso. Oían a Dios. Y como Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, ¿qué oyó Abel? El agrado de Dios por ofrendarle. Y no se me pongan nerviosos algunos, no estoy hablando de, ahorita voy a levantar una ofrenda y no. Tranquilos. Estamos hablando de la fe y la obediencia. Y que Abel es y no en balde aparece en primer lugar en la lista. Está llamando la atención a los lectores y a nosotros. Observemos a Abel, que él sabía que agradaba a Dios y presentó su ofrenda conforme a lo que Dios demandaba. Un sacrificio. Es otro tema, un sacrificio que apunta a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, etcétera, etcétera. Pero sigamos con Abel un poquito más. Porque dice aquí claramente que por haber agradado a Dios, Abel, ¿qué le pasó? Prosperó, tuvo una familia muy hermosa, tuvo un negocio el mejor de todos, hizo un nombre, sobre todo nombre, en la sociedad que se estaba gestando, fue reconocido y alabado. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué le pasó a Abel por haber creído y obedecido a Dios? Lo mataron. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor de Hebreos? A aquellos y a nosotros, que la fe auténtica está dispuesta no solamente a dar una ofrenda de unos animalitos, sino la vida misma. Y sin embargo, no deja de haber recompensa. Por eso dice, y esa fe sigue hablando. Porque Dios, no en vida, pero sí en muerte, pero en el estado de la vida eterna, recompensó a Abel. Así es que nuestra recompensa, mis hermanos, la más grande, la mejor, la perfecta, la que nadie nos va a quitar, está por venir. Todavía no llega, pero vendrá. Abel. Enoc, otro personaje antediluviano, es decir, antes del diluvio. Versículo número 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc confiaba tanto en Dios que hizo el objetivo de su vida, el versículo 6 de Hebreos 11:6. El objetivo de la vida de Enoc fue uno, muy claro: agradar a Dios. Punto. Agradar al Señor. Y como su fe le condujo a agradar a Dios, y como Dios es recompensador de los que le buscan, ¿qué hizo el Señor? Dijo, ¿sabes qué? Esto no es bíblico, pero solo como ilustración. Como si Dios pudiera haber dicho, me encanta tanto andar contigo, que mejor te llevo conmigo. Y se lo llevó, mis hermanos. Y no es el tema de hoy, pero también es un elemento que apunta a aquellos que caminarán su vida por fe, fieles a Dios, agradando a Dios. Un día Cristo vendrá por ellos y los llevará a su presencia. Le llamamos arrebatamiento en la doctrina del Nuevo Testamento. Así es que nuestra fe, mis hermanos, hace que caminemos con Dios, agradándole. Y es garantía de que nunca nos vamos a apartar del Señor. Noé, versículo 7. Y con este concluyo. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué pasó con Noé? Bueno, Noé oyó a Dios, viene diluvio.
¿Qué es eso? Anegaré toda la tierra. ¿Qué es eso? La voy a inundar. Pero ¿cómo es eso? Yo nunca he visto que llueva siquiera lo que tú dices que harás para que se anegue el planeta Tierra y mueran todos los seres vivos. Bueno, ¿qué hace la fe? Ve las cosas que no son como si ya fuesen, porque las dijo Dios. Entonces él le creyó a Dios, oyó a Dios y le creyó, aunque era inimaginable lo que vendría, pero para Noé la palabra de Dios fue suficiente. Por un lado, voy a destruir la tierra con agua. Ni en la mente imaginaba Noé de qué se trataba eso. Por el otro lado, la presión social, la crítica, la murmuración, la condenación, el ostracismo social, la crítica, etcétera. ¿Qué escogió Noé? La palabra de Dios. ¿Qué era la palabra de Dios? ¿Solo palabras? ¿Solo eso? ¿Solo una promesa? ¿Solo una advertencia? Ah, pero creo la palabra, sí por la palabra, pero por quien dice la palabra. Y esa actitud, esa reacción, esa respuesta de Noé a Dios, agradó a Dios. Y por esa fe, ¿qué pasó con Noé y su familia? Alcanzaron salvación. Alcanzaron salvación. Obviamente, este es un argumento y otra vez, perdón que lo diga por tercera vez, para otra ocasión y sería otro tema, pero aquí estos ejemplos apuntan a la justificación por la fe. Somos salvos, somos justos, justificados solo por medio de la fe, no por obras, solo por la fe. Noé creyó la palabra y eso le fue suficiente para ser pregonero de justicia. Pero el versículo 5 nos está diciendo algo interesantísimo acerca de la vida de Noé. Dice, no fue hallado porque Dios le traspuso, pero tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero miren, en el libro de Génesis vale la pena ver algunas cosas de Noé en la historia original de Génesis, capítulo número 6. A ver si lo encuentro y no lo distraigo con esto. Y no quiero tomar más tiempo ya. Génesis, capítulo número 6. Que algo interesante que vale la pena retomar de Noé. Tan interesante que no lo encuentro, mis hermanos. Porque hay una parte donde dice que esta actitud de Noé, de haberle creído a Dios lo imposible, condenó a esa generación. Ayúdenme a encontrar ese texto. A ver, ahí busquen, como dicen ahora los muchachos, vamos a googlearlo. Porque por su fe dice la Escritura que Noé condenó, o a lo mejor es ahí mismo, quizás, a ver, déjenme, claro, estoy yo perdido, mis hermanos, es que yo me regresé a Enoc, ¿lo ven? Esto es una técnica que yo uso de vez en vez para captar su atención, ¿ok? No me equivoqué. No, sí me equivoqué, ¿cómo no, mis hermanos? Y bien feo. No, regresemos a Hebreos 11:7. Hebreos 11:7 y ya voy concluyendo. Aquí hay algo interesante que vale la pena comentar. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. ¿Qué es la fe? Esperar lo que no veo. ¿Y cómo lo espero? Seguro. ¿Y por qué creo que será? Por quien lo dijo. ¿Quién es Dios? Cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo, y por esa fe condenó al mundo. ¿Cómo que la fe de Noé condena al mundo? Claro, en dos sentidos. Por su conducta piadosa, justa, que era un contraste a la conducta de los demás. Entonces, la conducta justa, santa de fe de Noé produce en los demás burla, rechazo, incredulidad, condenación. En los impíos, por supuesto. Y eso los hace reos de más condenación. Condena al mundo también, ¿en qué otro sentido? Pues por su mensaje de juicio, pero de salvación. Vendrá el juicio. Dios va a acabar con todas las cosas creadas. Estamos construyendo un arca. El que quiera salvarse, venga al arca, créale a Dios. ¿Le creyeron? Por lo tanto fueron condenados.
¿Qué dijimos hace unos minutos? Yo lo dije, quizás el peor de los pecados es la incredulidad. Pero entonces, en tiempos difíciles, complicados, Noé mantuvo su fe. Y lo digo por última vez, y por esa fe alcanzó su salvación. Voy a decir algo aquí rudo, con cariño, con respeto, pero con un propósito útil para algunos. Ayer el pastor Saúl nos habló de muchas cosas muy hermosas y tocó un tópico acerca de lo que es la Gran Comisión, cuyo fundamento surge de la actitud y postura de Dios mismo como misionero al mundo para rescatar a la humanidad. Y nos explicó cómo la llamada Gran Comisión, el énfasis es hacer discípulos. ¿Sí? Entonces nos puso un ejemplo, dijo, a veces los cristianos hacemos esto, evangelizamos a alguien, lo ganamos para Cristo, acepta para Cristo, pero nos olvidamos de Él. E ilustraba esto como la madre que tiene un hijo y lo abandona. Y claro, el creyente dice, no, pero yo también ya lo traje a la iglesia. Y nos dice el hermano Saúl, bueno, es como si esa madre que no quiere tener ese hijo va y lo pone en un domicilio o en una iglesia, ¿no? ¿Cómo ven eso? Y todos dijimos, no, pues es una mala madre, etcétera. Pero dice el hermano Saúl, pero a veces sí somos nosotros. Entonces el énfasis de hacer discípulo es ganar almas, pero acompañar al creyente durante su vida. Pero el discipulado no solamente es transmisión de información, es parte debe conocer la palabra de Dios, pero debe ir acompañado de una vida de testimonio. Y entonces, no me critique, porque voy a decir, el pastor ahí se está echando muchas flores. No, de ninguna manera. No, pero espero que a alguien le sirva. Entonces, en esa evaluación que hacía el hermano Saúl, le pregunté yo a una de mis hijas, oye, hijita, dímelo a la neta, ¿te he discipulado bien? ¿Te he discipulado a ti y a tus hermanas bien? Y me agradó mucho la respuesta de mi hija. Dije, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que a pesar de mis imperfecciones, por pura gracia, mis hermanos, la honra y la gloria solo es para Dios. Mi esposa y yo hemos podido discipular a nuestras hijas, tratando de garantizar que ahora los hijos e hijas de ellos, me refiero con sus respectivos esposos, sea una generación que también tema a Dios. Pero después pensé, híjole, pero, y se lo confieso, ¿me perdona este desliz? ¿Sí me lo aguanta tantito? Sí, diga sí, pastor, usted échele. Como quiera lo queremos, diga alguien, écheme porras, por favor. No dejé de pensar en algunos de la iglesia, que quizás habiéndoles dado todo a sus hijos, en lo material, en lo emocional, en cariño, sus hijos están perdidos. Y eso me dolió, porque dije y pensé, ¿en qué momento, Señor? ¿En qué momento la iglesia dejó de entender que su misión es hacer discípulos? Y que su primer campo misionero son sus hijos. Y todo mundo tendrá razones y argumentos, todas respetables, pero nuestro hijo, nosotros lo tuvimos desde que no sabía hablar ni entender nada. Y muchos ya éramos creyentes ahí. No quiero dejar una carga pesada de autocondenación en nadie. Estamos en Cristo y mientras vida tengamos y renovemos nuestra fe y nuestra fidelidad y compromiso a Dios, hay esperanza para los tuyos. Hay esperanza de salvación para los tuyos. Pero mantente siendo fiel al Señor con tu fe. Concluyo. En estos primeros hombres de fe, yo le llamo antediluvianos, se resalta justamente su fidelidad a Dios,
Dios es su prioridad, hacen de su vida una que trata de agradar a Dios, y esto dio fruto. Porque la fe, mis hermanos, que no produce fruto, es muerta. Y ahí es un cuestionamiento para todos nosotros. ¿Hasta dónde ha alcanzado mi fe? Porque si no da fruto, es muerta. Recordarte algo que tú ya sabes, no es suficiente solo el mero creer. Pues hasta los demonios creen y tú crees y ni tiemblas. Hasta en eso nos ganan los demonios a veces. Dile que está a tu lado, ahí te hablan. Digo, no porque sea demonio, sino porque no tiembla cuando cree. Pero veremos, mis hermanos, en los siguientes domingos, no solamente como hoy el énfasis fue agradar a Dios, quererle tanto que mi vida es una de agrado, de fidelidad a ti, que solo tiene una palabra para aferrarse a ella, pero esa palabra es suficiente por quien la ha dicho, que es Dios mismo. La próxima semana el énfasis será que esa fe, que se caracteriza por obediencia, por fidelidad, por agrado a Dios, es una fe que también produce milagros. Y vamos a hablar de Moisés y de Abraham y de Josué y de algunos otros. Concluyo. Última vez, este domingo que hablo de mí. Las decisiones que han marcado mi vida han sido hechas por fe. Hablé de mi decisión cuando di las gracias en un trabajo, pero cuando se me presentó la oferta de emprender un negocio, después de haber yo orado a Dios y dándole a Dios un solo argumento, ¿le puede servir a alguien esto? Dije, Señor, mi trabajo me demanda estar fuera de la ciudad, desde temprano de la mañana, llego en la noche, veo a mi esposa, veo a mi hijita recién nacida, ya dormidas, no platico nada con ellas, pasan días, semanas y me estoy como desconectando. Concédeme una actividad económica, profesional, laboral, que me permita estar más tiempo con ella. Y orando, me parece, lo he platicado ahí en la Marquesa, ya no está ese monumento al caminante o caminero. ¿Cuántos conocen ese lugar? Y creo que ya no está ese monumento. Ahí me detuve y clamé al Señor, ayúdame, Señor, gracias por el trabajo que tengo. Y créamelo, había venido prosperidad profesional, hasta de cierto ego, económica por supuesto, pero yo quería pasar la vida lo más que pudiera con mi familia, que apenas estaba gestándose o era naciente. Y le dije, Señor, yo quiero esto, si me lo concedes. Terminé de orar, voy bajando ahí manejando la Marquesa, me llama por teléfono un querido amigo que está en la presencia del Señor y me dice, te quiero proponer algo, Gabriel, pero te va a cambiar la vida. ¿De qué se trata? Te quiero proponer un negocio, una actividad, pero te hago una advertencia, vas a pasar todo el día al lado de tu esposa. 24/7. Dije, eso lo oré hace 1 hora, 2 horas. De ahí una especie de señal, cuidado con las señales, pero yo tenía la fe y por fe tomé otra decisión drástica de prender ese negocio. Y con la ayuda de Dios, con el amor de Dios a través de muchos hermanos, algunos ya familiares, pues ha sido un medio que Dios ha usado para bendecirnos tanto. Pero la decisión se tomó por fe. Y concluyo, ya lo he dicho como 5 veces, pastor. Mamá, le dijo el hijito a la mamá ahí en la iglesia, ¿qué quiere decir el pastor cuando menciona que ya va a terminar? Y la hermana dice, nada. No te preocupes. Pero ahora sí. Y bueno, enamorado yo de Mimi, mi primera esposa y la única, yo quería hacer una vida con ella, solteros, etcétera. Yo le dije, Señor, yo me caso mañana, de ser posible, pero quiero agradarte. Quiero hacer tu voluntad. No quiero equivocarme, no tanto por el hecho de no equivocarme como tal, lo cual sería grave, porque quiero agradarte en esta decisión. Y iba yo manejando
llevando al pastor, quien siempre ha sido nuestro pastor toda la vida, a predicar a otra ciudad. El pastor, cuando yo lo llevaba, fungí muchas veces de su chofer, lo cual me bendijo mucho por muchas razones. El pastor se subía a mi carro y él se acomodaba y se dormía. Sergio, fíjate que con Mimi esta relación y quisiera yo y la verdad quiero casar, ya has visto tú que nuestro deseo es casarnos, pero yo quisiera hacer la voluntad de Dios. Y él le abrió los ojos y me dijo, Job 22:28. Job 22:28, Job 22:28. No sé cómo le hice. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Fe. Y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y miren qué bien le ha ido a la hermana Mimi conmigo. Y a mí mejor. Se lo digo en serio, mi hermano. Las mejores decisiones que yo he tomado en la vida y que han marcado mi destino han sido por fe. Inclina tu rostro en tu lugar. Padre, te doy gracias, te damos gracias por tu palabra. Señor, como lo creo y lo comenté la semana pasada, tú quieres levantar la fe de la iglesia. Fe, confianza, fidelidad a ti, lo que emana de la fe, fidelidad a ti, consagración, agrado a ti. Dios, pero tú eres recompensador del hombre, de la mujer que te cree y que al creerte te honra con su vida, con sus decisiones, que en todo te toma en cuenta, que aprende a negarse a sí mismo, a sí misma, con un único argumento: escojo hacer la voluntad de Dios. A veces no gusta, a veces cuesta mucho, a veces implicará sacrificio, pero Dios, que es fiel, siempre recompensa. Señor, obra en todos nosotros, porque tú nos amas tanto, 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 que has tomado una firme decisión. Nos llevas a tu gloria, estaremos contigo por la eternidad, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. No dudamos eso, Señor. Oh, pero queremos vivir una vida distinguida por la fe. Concédenos esa bendición, Señor. Ponte de pie, vamos a adorar al Señor por un momento, por favor. Ponte de pie, por favor. Cantémosle así a Dios. No terminamos aún, porque falta por hacer algo importante. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. otra vez desde el principio. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, solo llena este lugar de tu presencia. Sí, Jesús. Y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Oh, creo en ti, Jesús.
que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a orar por un tiempo más. El apóstol Pablo escribió a los corintios, les instruyó acerca de una actividad que frecuentemente debemos hacer los creyentes, los cristianos: evaluar, revisar si estamos en la fe. Bueno, puede ser muy simple mi planteamiento, pero ¿cómo está tu fe en esta mañana? ¿Cómo está tu fe? Y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo y tú mismo, obvio, califiques, pídele a Dios que te bendiga en tu fe, sin importar el nivel o cómo la estés calificando. Simplemente dile en tus propias palabras: Señor, fortalece mi fe. Otro más puede decir: Señor, quita mi incredulidad, soy un incrédulo y soy reo de condenación por no creerte. Eso lo dice la Biblia, lo acaba de decir el pastor. Bueno, si alguien se identifica con esto, pues yo con cariño y respeto te digo: arrepiéntete. Arrepiéntete y clama a Cristo por perdón de pecados. Y deja de ser incrédulo y de una vez ríndete al Señor. ¿Qué más pruebas quieres de su realidad, de su verdad, de su gracia y de su amor que te está ofreciendo con misericordia continuamente? Otro más, aún siendo creyente, ya hijo de Dios, salvado por su gracia, en su andar, por la razón que sea, cada quien tendrá sus propias razones. Quizás hoy se encuentra ya pues cansado, algunos hasta aburridos, y no se han dado cuenta quizás que están a punto de claudicar en su fe. Bueno, pide al Señor, si es tu caso: Señor, ayúdame, yo no quiero estar así. Otro más puede orar y decir: la verdad, Señor, siempre te he creído, pero observo mi conducta y mi vida y la verdad veo poco o nada de fruto en los últimos tiempos. Entonces mi fe dejó de ser productiva. Otro más está esperando del Señor milagros, maravillas, cosas hermosas que ha esperado en Dios. Oh, pues hoy anímese en su fe y dígale: Señor, claro que te creo, tú eres fiel y tú lo harás, por supuesto que creo que lo harás, y yo seguiré pacientemente esperando ver tu gloria en mi vida. Señor, edifica la fe de todos nosotros, todos la necesitamos, empezando por mí, Señor. Yo quiero renovar mi fe, yo quiero fortalecer mi fe, yo quiero que mi fe dé fruto que te agrade, Señor. Dios, en todo aspecto de mi vida, en lo más íntimo, en mis pensamientos, que mis pensamientos te agraden y te honren, Señor. Mis emociones te honren, Señor. No se diga mis decisiones y acciones. Fortalece mi fe para ser vencedor en todo ello. En el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y vamos a disponernos, mis hermanos, para celebrar la cena del Señor. Mire qué bueno es Dios, porque es una oportunidad para reconciliación. Si fuese el caso de alguno que hoy en esta mañana diga: necesito yo empezar de nuevo muchas cosas con Dios, y celebrar la cena del Señor es una maravillosa oportunidad, porque al celebrarla, dice la Escritura, que podemos autoexaminarnos. Comencemos por ahí.
Hablemos con Dios, habla con el Señor. Yo pido que nadie, invito a que nadie se quede sin participar. Si entiendes lo que es el jugo de uva, representa la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Si entiendes que esa galletita sin levadura es el cuerpo sacrificado de Cristo que obró así ese sacrificio para nuestra redención, pues gloria a Dios. Que hoy podamos conmemorar esa verdad poderosa en la vida de Cristo que significa mi libertad, mi redención, perdón de pecados, estar en paz con Dios. Habla con el Señor entonces. E insisto, si es necesario hacer así, ponte a cuentas con Él en esta mañana. Y cree, hoy hablamos de fe, cree, ten fe en lo que la Biblia dice es cierto, que si confiesas tus pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Lo crees? Amén. Y limpiarnos de toda maldad. ¿Lo crees? ¿Es por fe? En eso confiamos, Señor, en tu palabra, en tu palabra. Y ya lo pasado, tú lo tomas, tú lo borras, y hoy me levanto nuevo delante de ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas por eso. Aleluya.